Imagina que vas saliendo con tu familia en un puente festivo. Estás saliendo de tu ciudad, el trancón normal. De repente llevas 2 horas haciendo la fila para poder llegar al cuello de botella que origina el trancón. Cuando miras por el retrovisor viene una flota pasando por la berma, llega justo hasta donde estás y se te mete. Claro que causa ira. Claro que es una situación que no desearíamos tener en la vía. Lo que es importante aquí es reconocer qué vale la pena y qué no vale la pena. Y es que las emociones están presentes siempre. Las emociones son algo que nosotros podemos empezar a gestionar, pero desde el reconocimiento. Y aquí el primer tip. Y es, ¿cuáles son las emociones que tú puedes reconocer mientras estás conduciendo? La sola interacción social puede llevarnos a tener diferentes situaciones. Te cierran, te insultan, te pitan. Pueden haber diferentes situaciones. Y eso puede afectar tu estabilidad emocional. Pero lo importante no es lo que sucede en la vía, lo importante es lo que haces frente a eso que sucede en la vía. Y eso se llama gestión de emociones. Tú empiezas a sentir cómo tu cuerpo se recalienta, cómo de pronto la cabeza se empieza a poner grande, cómo te pones rojo de la ira. Y realmente en la vía estas son emociones que no funcionan muy bien. No funcionan muy bien porque hace que el oxígeno que debe ir al cerebro, que nos permite pensar, que nos permite leer la situación, se corte de tajo. Y entonces allí ya no estás accionando, sino reaccionando. Y es donde se originan esas peleas o esas disputas que podemos tener con otros actores viales. La primera recomendación es empezar a reconocer qué me genera ira. Y la ira la puede generar el solo hecho de un conductor que no está haciendo lo que se debe, un conductor que, como se los decía al inicio, está adelantando por la berma y me va a ganar la posición. Eso no es justo y tampoco juzgo que llegues con ira a una situación de esta porque creo que a todos nos pasa. El tema es que al final no vale la pena y que al final lo que terminas perdiendo si dejas pasar a este señor de la buseta será máximo 1 o 2 minutos en tu recorrido, pero al final no se te va a dañar el paseo. La invitación acá, entonces, es a que exploremos un poco cuáles son las emociones que podemos tener durante la conducción y cuáles pueden ser esos incentivos o esas condiciones que nos hacen sentir una u otra. Hablemos de la ira. La ira es una emoción que mal gestionada nos puede derivar en peleas, nos puede derivar en una colisión porque simplemente yo no voy a permitir que otro gane. Y como se los decía, pues la ira lo que hace es que el oxígeno llegue tardíamente o no llegue el suficiente oxígeno al cerebro como para pensar en cuál es la acción más inteligente, sino más bien en reaccionar. Lo otro es que me puede generar cierta impulsividad que hace que genere un siniestro. Todos hemos sentido rabia en la vía y no estamos aquí para juzgar ese hecho. La vía puede ser caótica, estresante. Lo que tenemos que revisar es cómo gestionamos esas emociones que pueden desencadenar un impulso, que pueden desencadenar una reacción que termine en un siniestro vial o que termine en una pelea en la vía. Entonces, el manejo defensivo no necesariamente significa que yo tenga que aguantarme todo lo que está ocurriendo en la vía. Significa control. Y nuevamente, yo le puedo trasladar el control a otra persona, yo puedo perder el control, mejor dicho, yo puedo perder el control cuando viene este señor de la buseta y se me atraviesa. El tema es, realmente tengo tan poco control sobre mí que voy a permitir que otra persona tome el control sobre la situación y me saque, digamos, de un estado de alegría o de emoción porque voy hacia el paseo. Allí es donde hay que empezar a revisar de qué manera tenemos que gestionar esas emociones y lo primero es reconocerlas. ¿Qué me hace sentir ira? ¿Qué me hace sentir tristeza? ¿Qué me hace sentir impotencia? Te voy a dar un ejemplo práctico. Hubo un tiempo en que yo me iba al trabajo escuchando las noticias, pero había noticias que me abrumaban, entonces yo empezaba mal el día. A las 8 de la mañana estaba escuchando cómo pasaba una cosa, cómo pasaba otra, y simplemente eso me hacía sentir como, o me ponía en un estado de frustración y de tristeza, y empezaba mal el día simplemente. Entonces una vez reconozco que esa emoción está escalando en mí, lo que decido
es mejor no escuchar ese tipo de noticias a primera hora del día, porque me va a poner mal el resto del día. Entonces fíjate que el tema no era el sentir la frustración por escuchar la noticia, sino que al darme cuenta que esa emoción estaba ahí y se originaba en escuchar ese tipo de noticias, pues hay que tomar una decisión, y es cómo gestiono esto para no empezar mal mi día. Decidí empezar mejor a escuchar música y no escuchar noticias. Ahora, ¿qué puede empezar a desencadenar diferentes emociones como la angustia? Me levanté tarde, salí tarde, hay trancón, no voy a llegar al trabajo. Cuando nosotros sumamos esa emocionalidad que puede tener más de 4, 5, 10, 100 o 1000 personas dentro del tráfico, pues vamos a empezar a ver que esa interacción no va a ser el contrato social por el que nosotros estamos trabajando a través de este curso, sino va a ser la reacción. Y la reacción se origina en la ira, se origina en la angustia, se origina en la frustración. Pueden ser las mismas preocupaciones o tal vez preocupaciones un poco menos complejas que las que puede estar sintiendo la persona que va en el carro del lado. Hay que empezar por reconocer esas emociones en uno mismo, entendiendo la empatía, no como eso que nos han enseñado, que es ponernos en los zapatos del otro, porque es que yo no sé si los zapatos del otro me calzan. Yo no sé si esos zapatos me van a sacar ampolla o me van a quedar grandes, o simplemente no son el tipo de zapato con el que yo voy, sino entendiendo la empatía desde mi privilegio. Cuando llegamos a ese punto y somos capaces de dar una lectura propia y desde nuestro privilegio, desde la forma como gestionamos, desde la forma en la que somos, desde las experiencias que tenemos, podemos entender al otro, seguramente allí vamos a ser capaces de darle el paso al otro conductor que puede tener más angustia o que puede estar muy preocupado porque es el tercer día seguido que va tarde a su trabajo y tal vez ese día lo pierda. O ese conductor que efectivamente, coloquialmente, a veces decimos que será que lleva dolor de estómago. Es posible, y si eso nos ayuda a gestionar una emoción, pensémoslo de esa manera. Tal vez ese conductor lleva dolor de estómago y necesita llegar a su casa. Si lo reconfiguramos hacia allá, va a ser un poco más amable el hecho de que otra persona quiera pasarme, de que quiera ganar la posición o simplemente que cometa una imprudencia, porque es que tal vez tiene una necesidad y necesita volver a casa rápido. ¿Pero qué hacemos frente a esas situaciones? Pausa. ¿Qué significa pausa? Primero, hay que parar el impulso. Hay que respirar, tomar 2 respiraciones profundas y pensar en la situación. Poner todo en contexto y mirar si vale la pena o no reaccionar. Lo siguiente es ubicar el riesgo. ¿Qué es lo más malo que puede pasar? De golpe ya se te atravesaron, pues lo más fácil podría ser quedarte quieto y dejarlo pasar y no seguir botando, tirando, dejando rodar el vehículo y que de pronto lleguemos a una colisión. Lo siguiente es señal segura. Ser conscientes, volver al momento y al sitio en el que se originó todo el tema y mirar si lo vale. Poner una velocidad constante, segura, tal vez dejar ir al otro actor de la vía que me está desencadenando esa ira, esa rabia o esa impotencia. Y lo siguiente, alejarse. Como lo hemos mencionado en algunos videos, lo mejor es que el riesgo desaparezca. Y si tengo un actor vial que está cometiendo imprudencias, que no está manejando de una manera prudente, tal vez lo mejor sería disminuir la velocidad, dejarlo pasar y volver a tomar control sobre esa situación. Lo siguiente son creencias que hemos tenido desde siempre. Y es como, lo voy a alcanzar para que aprenda. Voy a ir detrás de él, lo cierro y él va a aprender con quién se metió. Estos son temas que nos pueden desencadenar en conflictos. Y los conflictos son algo que no queremos realmente durante la vía. Te puede dañar el paseo, te puede dañar tu jornada laboral o te puede exponer a riesgos un poco más altos. En el caso de la fiscalía debemos tener en cuenta que hay personas que pueden ir armadas, que frente a una situación de alta demanda emocional podrían reaccionar de una manera desafortunada en un evento que realmente no valía la pena. Entonces, ¿cuál es el reto para estos próximos días? Primero, identifica cuando hay una emoción que te embarga y que no te está gustando. Nómbrala, es muy importante nombrar la emoción. Si lo que estás sintiendo es ira, dile a tu cerebro estamos sintiendo ira, porque eso hace que la pongamos en un mood consciente y empecemos a hacer una gestión efectiva sobre ella. Cada vez que pase algo
que tenga el riesgo de sacarte de control, utiliza la pausa. La pausa, como te lo expliqué hace un momento, implica tomar aire, respirar, mandarle oxígeno al cerebro para que él nos indique de qué manera podríamos tomar acción y control y no reacción. Y para terminar, recuerda esto: cuando sube la emoción, baja la precisión, y a eso es a lo que nosotros llamamos la reacción. Puede ser que en un momento dado tomemos una decisión que no corresponda a esa situación o no sea proporcionada y que al final terminemos metidos en problemas que no valen la pena. Tu manejo más profesional es el que controlas incluso cuando te provoca. Nos vemos en un próximo episodio.